Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre el papel de la judicatura durante la transición. Desde el Centro de Estudios de la Transición Política Española, del Instituto de Estudios de la Democracia que dirijo, es un placer para nosotros y una obligación, sin duda, en estos tiempos que corren, organizar una mesa como esta. Recientemente escribí en un texto para un libro que vamos a publicar sobre la transición la pregunta: ¿qué nos ha pasado? ¿Dónde quedó el espíritu de la transición? En este texto hacía una reflexión personal sobre un periodo de nuestra historia que no debe de quedar en el olvido, sin duda. Una etapa en la que nuestros padres y nuestros abuelos fueron capaces de entenderse por el bien de sus hijos y de sus nietos, para que todos pudiéramos vivir en democracia. La transición española fue un momento de generosidad personal y política por parte de todos los protagonistas que, con un gran sentido de Estado, fueron capaces, en muchos momentos, de ceder a sus aspiraciones personales, políticas y de partido para que en nuestra joven democracia hubiera espacio para todos. La transición dejó un legado de diálogo, de negociación, que hoy parece olvidado en la política española. Fue un periodo crucial en nuestra historia que hoy se pone en juicio en muchos momentos por algunos, precisamente, que no son los que defienden la democracia. La transición fue el triunfo del entendimiento y de la democracia, y a su vez el triunfo para todos los españoles de la libertad, en particular de la libertad política y de expresión. Desde entonces, la pregunta clave es: ¿qué nos ha pasado? ¿Dónde ha quedado ese espíritu que marcó toda una época, que marcó un periodo, que marcó a varias generaciones? ¿Qué les está pasando a los políticos españoles? ¿Es que no hemos aprendido nada? Para hablar de todo esto y del papel crucial que jugaron durante estos años los miembros de la carrera judicial, tenemos hoy en la mesa a ponentes de primer nivel y van a ser moderados por nuestro querido compañero, el profesor Rafael Murillo, quien será el conductor del acto y quien los presentará. Yo les agradezco mucho personalmente que, ante la solicitud de que estuviera en esta mesa, tardaron 0 segundos en decir que sí. Se lo agradezco de verdad. Agradezco también a los que están en sala y a los que están en casa que presten atención a un tema tan interesante, tan importante en los tiempos tan difíciles en que vivimos y tan complicados políticamente. Y lo que pido antes de comenzar es un aplauso para los miembros de la mesa. Muchas gracias. Pues comenzamos inmediatamente. En este momento comenzamos. Les decía, en primer lugar, quiero agradecer profundamente a María Jesús Lago por esta invitación y también hacer efectiva también esta gratitud a Pablo González Zola, querido amigo, en este sentido, y sobre todo a José Manuel Otero, presidente del Instituto, por tener esta magnífica idea de hacer un análisis de la justicia en el periodo de la transición, tema básico y fundamental. Sin más premura de tiempo, paso a hacer la primera cuestión a nuestro primer ponente, que es don... Perdón, busqué la pregunta de la... Tenía aquí acá. La primera pregunta, que es don Jorge Rodríguez Zapata, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, como saben ustedes, magistrado del Tribunal Supremo y ha sido el letrado mayor del Consejo de Estado. Entonces, la primera pregunta que le iba a hacer era: uno de los temas básicos en la transición política española fue la legalización del Partido Comunista. ¿Podemos entender que fue un tema fallido en la legalización del Partido Comunista la labor del Tribunal Supremo? ¿Cree que esto propició que en el proceso constituyente apareciera el Tribunal Constitucional? Pues muchas gracias, Rafael. Me sumo a los agradecimientos a María Jesús, a José Manuel. Estoy un poco lejos, ahora me oís bien. Y estoy encantado de estar aquí con ustedes y paso a responder a la pregunta sin más trámites. Pues en el Tribunal Supremo se hablaba mucho de esto, de si el Tribunal Supremo del 1 de abril de 1977, que se pronunció sobre la legalización del Partido Comunista, había estado a la altura de lo que se esperaba de él en aquel momento o no. Y mis compañeros, pues muchos compañeros que ya no están y muchos compañeros que todavía están, eran muy críticos. Y yo me interesó mucho la cuestión y fui preguntando a los protagonistas y saqué algunas conclusiones que llevan a la conclusión de que el Tribunal Constitucional existe precisamente por la falta de, diríamos, de acierto histórico o quizá por el exceso de independencia jurisdiccional
del Tribunal Supremo en el 77. Hay que retrotraerse a 1977. Se acababa de aprobar en aquella época la octava ley fundamental, además de las 7 leyes fundamentales del régimen del general Franco. La octava ley fundamental tenía un artículo 1 que definía España como una democracia liberal, que son las únicas democracias que existen. Y en esa tesitura, lo que se ha contado y no se ha contradicho es que era necesaria la legalización del Partido Comunista. Y hubo una promesa que, según dicen los historiadores, partió del propio rey de España, del rey Juan Carlos I, y que propició inmediatamente, propiciasteis los políticos de la transición, lo propició Adolfo Suárez, que se lanzó a la legalización del Partido Comunista. No sé si los viejos del lugar recordamos aquello de Santiago Carrillo con una peluca verde que fue detenido por la policía y demás. Pero esa no era la cuestión. La cuestión era que, evidentemente, la necesidad de legalizar al Partido Comunista, a un Partido Comunista distinto del Partido Comunista que recordábamos los españoles, y que, en fin, con elementos del pasado de la guerra civil en Paracuellos, etcétera, y con una obediencia al Partido Comunista Soviético, que parece que fue lo que llevó al presidente Adolfo Suárez a decir a los generales, al estamento militar, que no se iba a legalizar a un partido comunista que tuviera una obediencia internacional. Bueno, ese Partido Comunista se modificó de acuerdo con la Ley de Asociaciones Políticas, que fue modificada por un Real Decreto Ley. José Manuel lo sabrá mejor que yo. Un Real Decreto Ley del Real Decreto Ley de 8 de febrero de 1977, donde se estableció que el Ministerio de la Gobernación, entonces, el actual Ministerio del Interior, tenía la potestad de registrar en el registro de las asociaciones políticas a las formaciones políticas, a las asociaciones políticas que se presentasen. El Partido Comunista de España presentó a través de Ramón Tamames como primer firmante y a otros firmantes inmediatamente sus estatutos para legalización, pero que en caso de que el Ministerio de la Gobernación considerase que podía haber algún riesgo de delito, que alguna de las formaciones que se presentaban, por ejemplo, el Partido Carlista de España también se presentó, yo creo que al mismo tiempo el Partido Comunista, el Ministerio de Gobernación suspendería la inscripción de la asociación y lo mandaría al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo dictaminase si había o no había elementos que dificultasen o impidiesen la inscripción de la asociación. En el caso del Partido Comunista, el Ministerio de la Gobernación quizá estaba pactado, no lo sé, eso es cuestión de los historiadores, no nuestra, suspendió la inscripción del Partido Comunista y mandó la cuestión de la inscripción a través de, aplicando el Real Decreto Ley de 8 de febrero de 1977 al Tribunal Supremo, a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Esa sala estaba presidida en aquel momento por un compañero ilustre mío del Consejo de Estado, ya fallecido, que era José María Cordero Torres, que fue nombrado por el ministro de Justicia a la sazón era Landelino Lavilla, y el subsecretario del Ministerio de Justicia era un gran jurista y un gran magistrado español, Rafael de Mendizábal. Bueno, pues mandaron la cuestión de la inscripción del Partido Comunista a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Hoy en día eso nos parece normal, pero en aquel momento estaba en vigor la benemérita Ley Provisional Orgánica de la Justicia de 1870, firmada en la Revolución de 1869 por Serrano como regente y Eugenio Montero Ríos. Aquí tenemos un ilustre premio Eugenio Montero Ríos, José Manuel, como refrendando la ley. Bueno, pues esa ley de 1870 estaba reformada en el año 1974 para adecuarla a la Ley Orgánica del Estado, y manteniendo los principios básicos de la ley de 1870, porque la justicia en España está conformada por esa ley provisional de 1870 y hace pues 200 años sigue siendo la misma,
afortunadamente, esperemos que lo siga siendo otros 200 años, bueno, pues se mandó al Tribunal Supremo y resulta que el presidente de la Sala Cuarta, José María Cordero, que era un hombre muy prestigioso y muy prestigiado en la sala y al que se deben sentencias insignes, como por ejemplo declarar cuál es la posición de los tratados internacionales en el sistema de fuentes del derecho español, una sentencia benemérita del año 1970, era un gran magistrado. Bueno, pues José María Cordero falleció en el mes de febrero de 1977. Entonces la Sala Cuarta se quedó sin presidente y la composición de la sala para la patata caliente de la legalización del Partido Comunista fue muy discutida. Y al final, bueno, pues hubo una composición de la sala con un presidente accidental. Por la muerte de Cordero Torres no se pudo nombrar el gobierno, no pudo nombrar, según se me ha contado, según se me ha referido, no voy a decir por quién, porque quien me lo ha referido ya ha fallecido, los que me lo han referido ya han fallecido, pues la Sala Cuarta del Tribunal Supremo falló sobre la legalización del Partido Comunista. Y aquí fue donde surgieron las dificultades. Hay que pensar que en 1977, estamos en 1977, en Europa no había tribunales, prácticamente el único tribunal constitucional que había en Europa era el Tribunal Constitucional alemán. Estaba el Tribunal Constitucional italiano. Y bueno, los franceses, por supuesto, no tenían tribunal constitucional, tenían un Consejo Constitucional que no puede ir en contra de la omnipotencia de la ley. Entonces, decidir cuál iba a ser el futuro de España después, cuando hubiese una Constitución, después de la transición democrática, si el futuro de España debía estar, como había estado en la Segunda República, en un Tribunal de Garantías Constitucionales, que no tuvo una trayectoria muy brillante en nuestra Segunda República, o si, como pensaba el subsecretario de Justicia, Rafael de Mendizábal, que además no lo ha ocultado y lo ha seguido pensando hasta sus últimos escritos, y incluso yo creo que el discurso de ingreso en la Academia, Códice o el diálogo de un juez sedente, pues lo aborda con brillantez. El sistema de control de la constitucionalidad no se debía encomendar a un tribunal constitucional, sino que se debía encomendar a un órgano tan prestigioso como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es decir, se debía encomendar el control de la constitucionalidad de las leyes a la justicia ordinaria, como pasa en Estados Unidos. Bueno, pues la sentencia del Tribunal Constitucional perdón, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 1 de abril de 1977, llega a la conclusión de que no es posible que los tribunales dicten una resolución de inscripción de un partido político en el registro. Por tanto, que el acuerdo que había mandado, que había de remisión del Ministerio de la Gobernación era nulo de pleno derecho y lo anula, y que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo carecía de jurisdicción para enjuiciar esa cuestión. Y que además, a mayor abundamiento, si había materia penal en la legalización de un partido como el Partido Comunista, lo contencioso administrativo no podía enjuiciar cuestiones criminales y que, por tanto, debían ser los jueces de lo criminal los que dictaminasen si el Partido Comunista se debía inscribir o no se debía inscribir. El escándalo que se armó fue mayúsculo. Los comentarios críticos a esta sentencia, que probablemente, visto desde la perspectiva de aquella época, no era tan, diríamos, tan desacertada como lo conocemos hoy, fueron muy grandes. Y el resultado fue que quienes eran partidarios en aquel momento, me decían mis fuentes de información, de que en España el Tribunal Supremo asumiese, como en Estados Unidos, una función de control de la constitucionalidad de las leyes, se bajaron mucho sus perspectivas. Rafael Mendizábal bajó mucho sus perspectivas y por eso se creó el Tribunal Constitucional. Hoy en día el Tribunal Constitucional está creado, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional y los órganos constitucionales son órganos necesarios en nuestra Constitución de 1978. Pero en aquel momento de 1977, como dices en tu pregunta, la cuestión estaba muy abierta. Muchas gracias. Pues continuamos dentro de esta interesantísima mesa y la pregunta se la voy a hacer a don Benito Gálvez Acosta,
magistrado de la Sala de Gobierno y de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, y la pregunta es la siguiente. ¿Piensas que puede existir una resistencia dentro del Poder Judicial al cambio democrático? Si esto es afirmativo, ¿cómo se gestionaron las posibles tensiones entre los que promovían los que provenían del régimen franquista y aquellos que abogaban por una justicia sin injerencias políticas, independiente y, en definitiva, garante de un Estado de Derecho? Gracias, Rafael. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia aquí, pero singular y especialmente agradezco la posibilidad de haber estado y de estar aquí con vosotros. Agradezco la posibilidad de estar aquí con vosotros. En primer lugar, a nuestro presidente del Instituto de Estudios para la Democracia, mi querido amigo José Manuel Otero, a María Jesús y, como no, a Rafael. Pasando inmediatamente a tratar el objeto de la pregunta, tal y como ha planteado la pregunta Rafael, creo que debo hacer unas consideraciones, porque habla de tensión, resistencia, jueces anteriores a Franco, posteriores a Franco, enfrentamientos entre ellos. Claro, si yo debo hacer una respuesta inmediata, le garantizo que en poco más de 5 segundos le daría una respuesta contundente. Pero no lo voy a hacer, porque todo actor necesita un escenario. Todo ser viviente necesita un hábitat. Hay que hablar previamente de cuál es ese escenario y cuál es ese hábitat de los jueces, entendiéndolo en su sentido más amplio. Ni franquistas ni posfranquistas, ni con Franco ni después de Franco. Porque si lo hiciera así, estaríamos casi reviviendo, reiniciando, replanteándonos una especie de Alcázar de Toledo. Los atrincherados en el Alcázar, jueces franquistas, y los progresistas que vienen al asalto de aquellos que se encuentran en tal trinchera. Bien, creando el hábitat, aludiendo al hábitat, estamos en la transición. Alusión ha hecho mi querido compañero y amigo, pero la transición es algo que se ha mitificado, ciertamente, al menos a mi juicio. La transición, ¿cuándo comienza y cuándo termina? Comienza en el 73, termina en el 80, en el 78, en el 85. Podemos decir que en el 2023 no ha terminado aún. Ahí están las leyes de memoria histórica, las reivindicaciones de Zapatero y el presidente Sánchez, revisando la transición. Por tanto, tenemos un periodo amplio para hablar de lo que se considera transición. Sí es cierto, y por acotar fechas, que podemos decir que con el nombramiento de Carrero Blanco en el 73 se inicia un periodo nuevo de transición, entendiendo por tal paso a una situación nueva, que con el asesinato de Carrero, el advenimiento a la presidencia del gobierno de Carlos Arias son sus 2 gobiernos, el advenimiento tras la dimisión singular de Arias Navarro en aquel verano después del regreso de Su Majestad el Rey de Estados Unidos, los 3 gobiernos del presidente Suárez, elegido en una terna que no se esperaba que fuera él ese elegido, por el carácter de los otros 2, Federico Silva y López Bravo, y sin embargo este señor, que había sido todo en el movimiento nacional, que había comenzado su andadura de la mano de Herrero Tejedor, como gobernador civil, como procurador y como gobernador civil, y como subsecretario general del movimiento, y como director general de radio televisión, y como ministro secretario general del movimiento, es el que, de la mano de Torcuato Fernández Miranda, pilota la transición. Bien, con estos personajes, ¿cuál fue la línea seguida por la transición? La impronta la impuso Suárez. La impuso Suárez y no la impuso desde el primer momento, porque ha aludido mi compañero a que
la legalización del Partido Comunista. Suárez, hasta la ley de reforma política, siendo ministro, estaba absolutamente opuesto y decía que era una línea roja de la que no se podía pasar, el verano del 76. Sin embargo, inmediatamente después acudió a la legalización, incluso en contra de un primer criterio de Estados Unidos y alguna otra potencia. Pero bien, ¿por qué he trazado ese rasgo de la personalidad de Suárez? Porque Suárez hizo una transición pivotada sobre un consenso que fue el leitmotiv de toda su actividad política. Hay quien dice que equivocadamente, hay quien está a favor de que el consenso es la panacea de todo gobernante. Pero con esa política de consenso, Suárez estableció o vino arropada o la arropó con otros elementos, siempre con una visión hacia la izquierda. Porque el el presidente de las Cortes, que era Landelino Lavilla, siempre miraba hacia la izquierda. Rafael Arias Salgado, por jefe del grupo parlamentario, les decía a sus parlamentarios de UCD que había que alentar, digamos, estar a bien con los de izquierdas, porque lo de las derechas, los votos de la derecha, ya estaban conseguidos. Bien, con esa línea, incluso Suárez alardeaba de progresista. Y hay una frase que muchos habrán olvidado, yo también la he recuperado, del señor Carrillo cuando le decía a Suárez, y esto le gritaba mucho: señor Suárez, se está usted derechizando. Bien, tenemos por tanto una pincelada de cuál era el rasgo del gobierno de la transición. Bueno, pues este gobierno de la transición del 76 al 80, al 78-80, digamos que no estuvo en la línea de sus preocupaciones lo relacionado con la justicia, si queremos decirle, con el poder judicial. Ya tenía bastante, desde luego, con el desarrollo constitucional. La ley de reforma política del 76, la Constitución del 78, no mucho menos fue el tema del decreto, bueno, el decreto de amnistía del 76, la ley de amnistía del 77, en progresión una sobre otra. Entonces, con esta gestión ingente, el problema de la justicia, de luego, no fue un problema que pilotara Suárez ni su gobierno de la transición. Bien, pues ahí tenemos un primer panorama de cuál es el hábitat en el que esos jueces anteriores y posteriores a la Constitución se encontraban. Un gobierno de la transición del que he trazado unas pinceladas breves y necesariamente concisas. Pero hay algo más. En este hábitat de los jueces no podemos, o no creo conveniente, olvidar el panorama constitucional. Porque los jueces, los de ahora, los de ayer y los de mañana, no brotan espontáneamente. Son el resultado de un cultivo, son el resultado de una sociedad, son el resultado de unos principios, son el resultado de una trayectoria. Pues en esa trayectoria constitucional vamos a remontarnos a cómo era la justicia, ha sido la justicia en los últimos 200 años. En la línea constitucional, 1812. En 1812, la primera Constitución española, como todos es sabido, abogaba por eliminar, acabar con ese poder en una sola mano. Porque ese poder en una sola mano era contrario a la justicia, a la libertad, a la seguridad. Todo eso en el preámbulo, en el discurso preliminar. Bien, ahí tenemos una primera pincelada, enaltecimiento del poder judicial, que todavía lo estoy utilizando con letras minúsculas. Es la Constitución de 1837 la que por primera vez utiliza el término poder judicial. Luego no es la del 78, es la de 1837.
Pero es que la de 1845 elimina el concepto y habla de la administración de justicia y lo hace conscientemente, porque considera que atribuirle a los jueces, a la función judicial, ese concepto político no es conveniente. Pero en el 69, la Constitución del 69, vuelve a recuperar el término poder judicial. Y es curioso que cuando se produce este fenómeno de recuperar el término, hay un diputado que viene a decir algo que puede resultar un poco chocante. El diputado era Figueras. Y vino a decir lo siguiente: habéis llamado en la Constitución a la magistratura poder judicial, sin duda por irrisión, término literal, porque no es poder el que no tiene derecho a decir. La judicatura no tiene influencia sobre la espada o la bolsa, ni mando sobre la riqueza o la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ningún tipo de resolución, solo puede enjuiciar. Vale esto, ya dicho en el año 1869, porque su proyección es amplia, su espectro es muy proyectable, valga la expresión. Montero Ríos, Salmerón, todos enaltecen el nuevo tal, porque esta Constitución es la que da vida, o de la que surge y emerge, la Ley Provisional para la Administración de Justicia de 1870. Pero es que esta ley de 1870, vetusta pero previsora, ya hablaba de amovilidad de los jueces, ya hablaba de responsabilidad de los jueces. Términos que hoy parece como si hubieran salido del horno recientemente. Pero es que de estos mismos términos, incluso el régimen de Franco, ya en el 52 estableció un consejo judicial, y en la ley de 1966 y en la ley de bases del 74, ahora se expresaba con toda naturalidad la libertad, responsabilidad, independencia, inamovilidad de los jueces. Bien. Llegamos a la ley del 78 y se consagra los principios de unidad jurisdiccional, jueces libres, independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Vale, pues ese es el hábitat en el que vivían los jueces del 78, sometidos a la legalidad constitucional de 1869, similar a la del 12, a la del 37, a la del 45, a la del 78 y a la del 31, porque la del 31, que no habla de poder judicial, sino de justicia, también reconocía los mismos principios. Pero si esta es la legalidad constitucional, la legalidad ordinaria de los jueces en el periodo de la transición, la constitucional provenía de la ley orgánica del 70, con los flecos que había introducido la ley orgánica del 66 y, por supuesto, la ley de bases, que no llegó a desarrollarse, pero que sí contemplaba sustituir a la ley orgánica del 1870. Pero ¿y la legalidad ordinaria en la que se desenvolvían los jueces del franquismo, o digamos los anteriores a la muerte de Franco, al periodo constitucional? Pues la norma máxima ordinaria era el Código Civil, el título preliminar del Código Civil, el que establecía en su artículo 1 el non licet del juez y el máximo reconocimiento a la legalidad vigente y el sometimiento del juez a la legalidad vigente. Y le imponía unas fuentes que se las impone: la ley y la costumbre acreditada y los principios generales del derecho. Ni siquiera la jurisprudencia. Fue en la reforma del 73 cuando ya introducen la jurisprudencia como complemento.
Esa era la horma en la que vivía el juez antes de la Constitución, con una legalidad que venía impuesta constitucionalmente y legalmente, por el Código Civil, por el non-liquet, por el sometimiento a la legalidad. Un juez estrictamente legal, de sometimiento a la legalidad. Y además, el non-liquet es importante. No decir esto no puedo, esto no me gusta, esto no. Con arreglo a la legalidad, tiene usted que resolver, señor juez, con arreglo a la legalidad. El régimen de Franco, por estas premisas, lo que mantuvo o estableció es jueces ordinarios con tribunales especiales. Los jueces ordinarios que juzguen al común, en el común y por el común, por la convivencia natural y ordinaria común. Ahora ya, si hay especialidades es porque hay situaciones que el régimen consideraba especiales. Y ahí tenemos la Ley de Responsabilidades Políticas del 39, en vigor hasta el 45, con un tribunal especial. Los jueces ordinarios no atisbaban este problema. Estaban excluidos. Tribunales mixtos, es cierto. Pero es que a continuación, con la ley de la masonería y el comunismo del 40, con su tribunal especial, igualmente, composición mixta, judicatura, jueces, estoy diciendo ordinarios por darles un referente, excluidos de todo conocimiento político. Ustedes al común, por el común y para el común. Situaciones especiales, tribunales especiales. Y por supuesto, para todo aquello que tuviera una otra entidad, los tribunales militares. Además, desde el 63 el Tribunal de Orden Público, hasta el 77, con la creación de la Audiencia Nacional, todos los problemas de orden público al tribunal. Una vez más, los jueces ordinarios están excluidos de ese ambiente, hábitat o circunstancia contaminante de la política. ¿Bien? Siendo ello así, y habiendo perfilado el hábitat del juez, ¿quién era el juez? ¿Quiénes eran esos jueces de antes de? Pues eran unos señores, unos jóvenes, que en primer lugar tenían que superar unas pruebas durísimas. Entonces eran pruebas durísimas. 535 temas, en 4 ejercicios, orales 2 de ellos, de cultura jurídica 1 de ellos, y de caso práctico el siguiente. Caso práctico de 6 horas. Con programas, como he dicho, de 535 temas, ejercicios orales. Por tanto, una amplitud profunda de conocimiento jurídico. Más abocado al derecho privado y al derecho público penal. Penal, procesal, mercantil y civil eran el núcleo de esa oposición. En segundo lugar, jueces, por lo tanto, técnicos, preparados técnicamente por su conocimiento. Jueces que tenían que pasar a continuación por un periodo de la escuela judicial creada en el 44 y jueces que finalmente aterrizaban en su juzgado, normalmente aislados, y de los que se predicaba, y esto tengo que ir abreviando, se predicaba por la propia ley orgánica y toda la legislación paralela una incompatibilidad radical, una, digamos, asociabilidad notable. Por tanto, alejamiento de los escenarios, alejamiento de todo aquello que fuera, digamos, relevantemente público-social. No había jueces estrella, evidentemente. Y, por supuesto, un rechazo, y venía, a cualquier tipo de prebenda. Cualquier tipo de prebenda. Incluso un mero regalo del cordero de la perdiz al juez de instrucción era causa
era causa de algún problema para el oferente. Siendo estos jueces así, no puedo, y lo digo teóricamente, pero lo digo también desde el conocimiento práctico, considerar que haya jueces franquistas. Hay jueces técnicos. Los jueces que quisieron ser franquistas, como todo en la viña del Señor, se adscribieron a las jurisdicciones especiales. Actuaron en el marco de las especialidades. Se arrimaron, como vulgarmente se suele decir, a la política. Pero el 90%, 95% de la carrera judicial conviviente en este hábitat está ajeno totalmente a la política. Y dicen, bueno, y no había nadie que se opusiera y que no estuviera en los tribunales o que no se acercara, porque evidentemente quien marcaba la pauta era el brazo elector de los cargos discrecionales. Igual que hoy es el Consejo, entonces lo era el ministro de Justicia con su excelencia el jefe del Estado. Lógicamente, cambian los personajes, pero no cambia el modo. Entonces, estos jueces, no había oposición dentro de la carrera de alguien que estuviera en una situación distinta a estos politizados con carné. Sí, en el 71, una corriente italianizante vino a constituir aquí lo que se denominó justicia democrática, que posteriormente se transformó en jueces para la democracia. Ahí había un núcleo de jueces que hacían una oposición verbal, literaria, no de enfrentamiento público, pero sí verbal y literaria. Y no en el ejercicio de su función propiamente dicha, porque hay un dato a tener en cuenta, que pone otro matiz en el juez franquista, entre comillas. Todos estos señores habían sacado las oposiciones bajo el régimen que teóricamente imponía un filtro. Si el filtro era tan riguroso como algunos predican, ¿cómo llegaron ustedes a la judicatura? Y a altos cargos, porque todos han llegado antes, ahora, y están aún en altísimos cargos. Pregunta que quedó en el aire. En consecuencia, y debo ya ir terminando porque me he excedido bastante en el tiempo, hecho el planteamiento por nuestro querido moderador, mi respuesta es: no hubo enfrentamiento, no hubo resistencia, hubo continuidad, naturalidad en el seguimiento de la carrera judicial. Simplemente aspirábamos, yo era entonces un joven juez de primera instancia e instrucción, aspirábamos a tener una independencia del poder ejecutivo. Esa era nuestra aspiración. Creyendo que con el advenimiento de la democracia llegaríamos a un órgano que nos gobernara, que nos dirigiera, que nos independizara del Ejecutivo. Esa era la máxima aspiración. Pero no por política, sino por independencia. Por independencia de. Ahí entramos ya en otro problema, que sería el autogobierno. Autogobierno que, como debo resumir, ni existió antes, ni existió después, ni existe ahora, como evidentemente muestra esa realidad política en la que no se llega a un consenso para renovar el órgano de gobierno de los jueces, no la carrera judicial. La pregunta es, ¿y por qué tienen ustedes y han tenido desde 1812 tanto interés en gobernar a la carrera judicial? ¿Por qué no? No hay autogobierno factible en esta situación. Añádase que el actual Consejo, desde su constitución en 1860, carece de iniciativa legislativa, carece de capacidad presupuestaria y financiera. No es nadie, económicamente hablando. Es un alguien pedigüeño del poder ejecutivo y del legislativo.
Por tanto, el autogobierno es una entelequia que lo ha sido y que lo es y probablemente lo seguirá siendo. En fin, la respuesta era no a tu planteamiento. Muchas No ha gracias. habido ningún estrés entre los anteriores y los posteriores. Bueno, continuamos con la mesa. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta, en este sentido, es para don Javier Fernández Corredor Sánchez Diezma, magistrado, letrado mayor, director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, que algo nos tendrá que contar sobre ese tema que tú has introducido en el mismo, ¿no? La pregunta que le hago es, ¿cómo se abordó la justicia durante el periodo de la transición? ¿Qué medidas se tomaron para garantizar en un periodo tan difícil y complicado cierta rendición de cuentas por algunos crímenes que se habían cometido, y es en ese difícil equilibrio en una transición hacia la democracia, ¿no? Se ha comentado también aquí que recordemos el tema de la amnistía, ¿no? En ese sentido. Y ya le preguntaría qué relación hay con el tema actual de la amnistía. Pues muchas gracias, Rafael. En primer término, agradecer la invitación que me han cursado desde esta institución, a María Jesús, a Rafael, a don José Manuel, que me ha recordado ese edificio de 40 años. Yo estudié la carrera y pasé unos momentos tan felices. Entrando ya en la cuestión que me sometes, Rafael, la cuestión Benito ya ha contestado bastante y suscribo al 100% todo lo que ha suscrito. La verdad es que me ha sorprendido cuando he ido, porque claro, yo soy más joven, yo en aquella época de la transición pues estaba en el colegio y entonces pues lo que he podido hablar con magistrados más veteranos y lo que he ido leyendo, la verdad, es que el tema de la transición a la judicatura tampoco es un tema que haya suscitado en aquella época un gran interés desde el punto de vista bibliográfico. Sí que lo es ahora cuando sí que estamos viviendo, aunque la transición no hay que glorificarla ni pontificarla, sí que estamos viviendo un momento de revisionismo histórico de la transición, que se refleja mucho en los textos. En los textos bibliográficos se está criticando la transición en el sentido de que aquellos que fundamentalmente abogaban por un establecimiento de una justicia más democrática, como pudo en aquel momento la figura de la amnistía del 1977, curiosamente, los que se opusieron más a la amnistía en 1977 fue Alianza Popular, que en los debates decía que era una fraga, decían en ese momento, con esta amnistía lo que se va a fomentar es el terrorismo. En cambio, los partidos de izquierda que desconfiaban más del régimen fueron los que de alguna manera apoyaron con más ahínco la amnistía. Viene esto a colación porque la verdad es que analizando el momento este de la transición y cómo estaba el Poder Judicial y cómo estaba la magistratura en aquella época, aludiendo a lo que Benito aludía a justicia democrática, que era aquí el núcleo de jueces que podíamos ahora encasillar como más progresistas, tenía una desconfianza total hacia la transición política y llegaron incluso a abogar, que he leído, por el uso alternativo del derecho, una cosa que desde luego a todos nos chirría totalmente y que abogaban por una superación del principio del sometimiento al principio de legalidad al que están sujetos todos los jueces. La justicia de la época de la transición, pues la verdad es que fue una época ilusionante, porque se pasó de una justicia totalmente sometida al régimen político imperante, donde el sistema de contrapoderes no existía, porque no era una democracia liberal, ni liberal no era una democracia en sentido estricto. El principio de contrapoderes estaba totalmente mediatizado por la presencia de tribunales especializados, un tanto peculiares desde nuestra perspectiva histórica de hoy día. Por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, que pareció un adelanto en el año 1963, pues se pasó de la jurisdicción militar al Tribunal de Orden Público a aquellos delitos de carácter más político o de peligrosidad social. Y duró hasta el año 77, que dio lugar luego a la creación de la Audiencia Nacional. Puntualizo que la Audiencia Nacional también tiene sus críticos. Tiene sus críticos porque decían, no, esto se creó para un momento de excepción, como son los delitos de terrorismo, y que ahora mismo pues, ese órgano que se creó en el año 77 debería ser suprimido porque ya no cumple ninguna función. Desde el punto de vista de los que estamos dentro de la judicatura, sorprende este tipo de afirmaciones, porque la Audiencia Nacional, si no existiera, desde mi punto de vista, habría que inventarla. Porque tiene la gente, el común de los mortales,
piensa en el ámbito del derecho penal. Fíjate, el derecho penal es verdad que gracias a Dios el terrorismo del etarra y del país ha desaparecido, pero ha sido todo un fenómeno de terrorismo y conocen otros muchos delitos. Y me ha sorprendido, para que veáis la actualidad que tiene la Audiencia Nacional, que con ocasión del narcotráfico, de las desgracias que están ocurriendo en la zona de la costa gaditana y de la costa andaluza, hay ya quienes abogan porque el conocimiento de estos delitos de narcotráfico, de este tipo de redes organizativas, pasen a conocimiento de la Audiencia Nacional porque son de una entidad suficiente que revelan que una estructura judicial mucho más potente, con jueces mucho más preparadas, sin denostar a los jueces recién ingresados en la carrera judicial, conozcan de este tipo de delitos. Es decir, el tema hay que abordarlo desde una perspectiva mucho más amplia y no ceñirnos estrictamente a la época que nos tocó vivir. Sigamos con la evolución histórica. Pasamos de... Junto con los tribunales de orden público tenemos la jurisdicción militar, que aquí me ha hecho ilusión encontrarme con viejos compañeros del cuerpo jurídico militar en la sala. La jurisdicción militar pues tenía unas potestades omnímodas, porque no solo se ceñía al ámbito castrense, sino sobre todo tenía omnímodos, sobre todo delitos de terrorismo a partir del año 1971, como los famosos procesos que ocurrieron en aquella época. Esta jurisdicción militar pues duró como tal, como Consejo Supremo de Justicia Militar, hasta el año 87, en que se suprimió el Consejo Supremo de Justicia Militar y se creó la Sala Quinta de lo Militar del Supremo, en la que estaba que don Benito Gálvez ha llegado a formar parte. Entonces, esta evolución que se vio, la verdad es que se civilizó totalmente la justicia, restringiendo las competencias del ámbito militar, y supuso también un hito los pactos de la Moncloa del año del 77, que coincidían en octubre del 77, que de alguna manera circunscribió ya el ámbito de los delitos de la jurisdicción militar a los delitos estrictamente castrenses, como luego tuvo ocasión ya de recoger nuestra Constitución. Con lo cual, el abordar la justicia fue, yo creo, como ha dicho Benito, con absoluta normalidad. Yo creo que la transición en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito de los jueces, no creo que fuera destacable porque no hubo en ningún momento una oposición, y mucho menos organizada, por parte de los jueces al modelo nuevo que se iba a implantar y que se podía implantar en el año 78. Es más, el modelo constitucional de justicia, de gobierno judicial y de justicia que se implantó en la Constitución tampoco estuvo sujeto a muchos debates constitucionales. Un órgano que ahora mismo, entre comillas, pues está gafado por la historia, como es el Consejo General del Poder Judicial, como luego veremos, no suscitó tampoco mayor debate la configuración. Sí, como veremos a posteriormente, que el artículo 122.3, por culpa de una preposición, cambiar entre por, estamos viendo digamos, esa falla que el constituyente, me imagino, que no cayó en esa conclusión, en cambiar esa preposición, y no tendríamos los problemas que tenemos actualmente. Con lo cual, considero, como en el hilo de la conversación, del hilo conductor del discurso de Benito, que yo creo que desde el punto de vista de la carrera judicial y del Poder Judicial, la transición se llevó con absoluta normalidad, y no es reseñable que hubiera resistencias de jueces franquistas o no franquistas. Sí que es interesante la parte segunda de la pregunta, porque eso engancha con la actualidad, la amnistía. La amnistía, hubo dos amnistías en aquella época, momento histórico, en el 76 y la más importante del 77. Estas son la del 77 mayor, que ya tenía un mayor refrendo, porque ya surgió de unas cortes que ya habían sido elegidas democráticamente el 15 de junio del 77, porque ya se había aprobado la ley de reforma política con la finalidad de establecer unas cortes ya constituyentes. Con lo cual, la amnistía del 77 sí que nos puede valer de un marco interesante para, si se quiere, comparar con los momentos actuales que estamos viviendo. Por mucho que se quiera, no me quiero meter en muchas diatribas, como comprenderéis por el puesto que ocupo, pero la verdad es que comparar la exposición de motivos de la ley de amnistía actual, de la proposición de ley orgánica de amnistía que está en tramitación en el Congreso, con la amnistía del 1977, me parece que no resiste en más mínimo análisis. ¿Por qué digo esto? Porque, como todas, ahora, como he estado 2 meses leyendo amnistía a todas horas,
todas las amnistías que he estudiado de todo el derecho comparado, parten de un dato irresoluble, que es de un dato controvertido y que es inexorable. Parten de la palabra reconciliación política y cuando hay un cambio de régimen político. Eso es inexorable. O bien responden a situaciones históricas de una gravedad extrema. Por ejemplo, a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hubo amnistías en los países que se vieron más afectados por los crímenes del nazismo y personas colaboradoras en el nazismo. Es decir, se encuentra una justificación bastante sólida a lo que supuso la amnistía. La amnistía del 77 entroncaba perfectamente en digamos, tesis general y abstracta que había prescrito la amnistía. Reconciliación, cambio de régimen político y necesidad de que actos que consideran delictivos bajo la legislación anterior o la legislación que se trataba de implantar o la novedosa, dejaban de serlo. Eso encontraba toda su lógica y todo eso en su entronque. Además, esa ley, que aparte que era todos los delitos de intencionalidad política, también afectan al ámbito de la libertad sindical. Y si hay un dato que sí que me ha parecido curioso y que no sé si el prelegislador actual ha fusilado, digamos, en la proposición de ley orgánica, que establecía la intencionalidad para la amnistía del 77, se amnistiaban, se olvidaban en el ámbito penal estos delitos en el ámbito de la reconciliación que tenían una intencionalidad política, siempre y cuando tuvieran como intencionalidad el restablecimiento de las libertades. Ahí establecieron un elemento intencional bastante que en aquel momento resultaba bastante claro, y bastante que daba una cierta seguridad jurídica al ámbito objetivo de la amnistía. El problema con el que nos enfrentamos con la amnistía que tenemos en elecciones es que también tiene una intencionalidad que es promover los actos de independencia de Cataluña y promover las consultas. Y tiene un elemento intencional que por mucho que el prelegislador quiera ceñirlo y quiera excluir al juez de la aplicación e interpretación de estas normas de amnistía, le va a resultar imposible. Dado los tipos penales y dada la indeterminación con que está configurada la amnistía en la actualidad, en la futura amnistía, si se llega a aprobar, la intervención judicial va a ser decisiva. Se pretende hacer ver que esto va a ser una especie de programa de ordenador donde se meten los delitos, los hechos y va a salir, pues, todos revisiones de condena, archivos, sobreseimientos. Y eso no va a ser así. Porque cualquiera que se lea el elenco del ámbito objetivo de la ley de amnistía, el elemento intencional es complicadísimo para un juez de aplicar. Como hemos estado mucho hablando, imagínese usted que una persona, usted va conduciendo por una carretera a 200 por hora y de repente le para la Guardia Civil y dice, le voy a estar sancionado, no sé qué dice, usted no me va a aplicar vista porque llevo en el capó del coche pasquines en pro de la independencia de Cataluña. Y yo lo que promuevo es mi intencionalidad, voy muy rápido en el coche porque quiero repartir en un acto político, cual sea, estos pasquines. En teoría, esta infracción de tráfico sería amnistiable, porque este es un acto cometido con la intencionalidad de promover la independencia de Cataluña. Eso es estoy llegando a un absurdo. Estoy llegando a un absurdo. Por eso, en la incidencia de la amnistía actual y digamos, el papel que va a tener el Poder Judicial va a ser decisivo. Decisivo, por mucho que se quiera hacer ver que no va a ser así. Puedo afirmar que la amnistía del 1977 a alguno no le gustaría, pero fue absolutamente necesaria para la reconciliación de este país. Y la transición, aunque no haya que glorificarla, creo que ha dado un buen resultado y a la vista está que España durante todos estos años ha alcanzado las mayores cotas de prosperidad y de libertad de toda su historia, con lo cual no hay mucho más que decir. Muchas gracias, Javier. Pues continuamos la mesa redonda y vuelvo a preguntar a Jorge Rodríguez Zapata la siguiente cuestión, ¿no? Es un tema que ya se ha comentado aquí en la mesa, que es el tema del terrorismo. No hay que olvidar nunca que la etapa de la transición, aparte de las dificultades que hubo políticas, teníamos una losa encima, que era la etapa de plomo, muertes todos los días, asesinatos, y fue el tema del terrorismo. Aquí, en esta etapa, hay que preguntar, y por eso te hago la pregunta, esta época de plomo, ¿cuál crees que fue la labor de la Audiencia Nacional en este caso y del Tribunal Supremo? Y repetiría también cuál fue la situación que tú encuentras más difícil
a la que se tuvieron que enfrentar estos órganos jurisdiccionales. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con que el Poder Judicial en España eh, tiene una continuidad histórica que se remonta a la ley de 1870, gracias a Dios, y que la independencia, los 4 baremos que exige actualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para una justicia independiente, sin la que no existe una democracia, se cumplían antes de la Constitución de 1978, fueron reforzados por la Constitución de 1978, que son un nombramiento, una potestad de nombramiento vitalicio de la persona, del juez, unido a la imposibilidad de remover al juez, cosa que en España existía desde siempre, y unido a la falta de presiones externas, es decir, a la independencia judicial, por la que un juez no pueda ser sometido ni a castigos, como muy bien ha dicho Benito, ni a amenazas, como se dice. eh, se ha referido mi compañero a la amnistía, como se dice ahora, con ese término neomarxista del lawfare, en la cual parece que los jueces pues tienen una actitud, no parece, sino que se presupone que los jueces tienen una actitud vengativa o tienen una actitud de exhortación de determinadas cuestiones. Terrorismo. ¿Qué pasó con el terrorismo? El terrorismo, como muy bien se ha dicho también aquí, estaba en manos de la justicia militar, aunque en la creación del Tribunal Central, los tribunales de orden público, pues hizo que algunos delitos pasasen a la jurisdicción del Tribunal de Orden Público. ¿Qué significó la transición? Pues significó un antes y un después, porque la creación de la Audiencia Nacional el 4 de enero de 1977, aquí hay que volver a referirse otra vez a Rafael Mendizábal, que era su secretario y fue su secretario del Ministerio de Justicia con Landelino Lavilla, y después fue, me parece que el segundo presidente de la Audiencia Nacional, porque Ángel Escudero del Corral me parece que fue el primer presidente, fue el autor de los decretos leyes de el 1, el 2 y el 3 de 1977, por los cuales se crea la Audiencia Nacional, se suprimen los tribunales de orden público y se traspasan a la Audiencia Nacional las competencias en materia de terrorismo. Pero se traspasan las competencias en materia de terrorismo con una modificación del Código de Justicia Militar en forma tal que el Código de Justicia Militar pasa a ser un anexo del Código Penal Común, es decir, no hay delitos políticos en España desde 1977, y lo que estaba tipificado como delito de terrorismo en el Código de Justicia Militar, pues pasa a ser parte del Código Penal. ¿Cuál fue la situación durante esos años de plomo? Pues durante esos años de plomo, que a mí, en cierta forma, me tocó vivir, pero aquí no se trata de hablar de problemas personales, pero todos los que hemos estado en el Tribunal Supremo en una época no reciente hemos sufrido lo que ha sido los ataques del terrorismo, pues lo que significó simplemente fue una mayor presión sobre los jueces, una presión que se hacía notar, por ejemplo, con llamadas telefónicas diciendo ha aparecido un piso en Madrid en el que hay información tuya por parte de los comandos de ETA, que se dividían en dos: los comandos que informaban de las costumbres normales de los jueces, y los comandos ejecutores, que una vez que recibían esa información iban a pegarle un tiro en la nuca al juez que ejercía las funciones. Pero eso curiosamente, o no curiosamente, demostrando la independencia del Poder Judicial español, eso no significó ningún retraso, ningún lawfare, ninguna actuación, diríamos, extemporánea por parte de los jueces, sino que los jueces simplemente siguieron cumpliendo con su función, como muy bien ha dicho Benito, de aplicar la legislación. Recientemente ha habido un acontecimiento que a mí me ha recordado aquella época, que ha sido el atentado que ha sufrido don Alejo Vidal Cuadras, en el que salvó la vida por sus reflejos y por su
por su profesionalidad, porque una de las cosas que nos decían cuando se producía algún atentado contra un magistrado, era que nunca en la calle se atendiese cuando oías mencionar tu nombre te decían, ¿cómo estás, Benito? Nunca podías volver la cabeza, porque si volvías la cabeza, el comando ejecutor ya sabía que eras la persona que había que ejecutar y te pegaban un tiro en la cabeza, como le pasó al pobre Martínez Emperador. Iban a matar a un general. El general ya se había marchado, vieron una persona que les pareció conocida, que era Martínez Emperador, y dijeron, Rafael volvió la cabeza y le pegaron un tiro y lo mataron. Pero, pues en el caso de Alejo Vidal Quadras, Alejo ha tenido la suficiente, don Alejo, ha tenido la suficiente sangre fría como cuando le saluda el sujeto que le va a ejecutar, vuelve la cabeza y entonces el tiro no le dio donde tenía que dar, sino que le pasó y no le mató. Esas eran una de las cuestiones que se producían diríamos, en los años de plomo, en los años difíciles. Pero esas cuestiones no impidieron que España siguiese siendo un Estado de Derecho, que la Audiencia Nacional cumpliese sus funciones durante todos estos años con un respeto pues que ha sido avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en todas las ocasiones en las que ha sido consultado, con un respeto magnífico al Código Penal, y que España haya logrado pues un éxito en la batalla contra el terrorismo. Y entonces, en momentos difíciles, los momentos en los cuales había que vivir con escolta durante 20 años, en los momentos en los cuales se veía que algún compañero no había seguido las instrucciones que nos decían los servicios de contravigilancia, nunca hagáis la misma vida, salir a horas distintas de casa, no vayáis a misa si es que vais a misa a la misma hora. Y cuando algún compañero no atendía esas reflexiones, como le pasó a un querido compañero, me parece que era de la Sala Quinta, pues nos tocaba velar toda la noche su cuerpo y bueno, y eso no impedía que al día siguiente el Tribunal Supremo siguiera ejerciendo sus funciones. O sea que yo creo que los años de plomo del terrorismo no han significado para la justicia española nada que no fuera que atentase contra su independencia y contra su profesionalidad. Y ahora lo que sí, volviendo al tema que has tratado de la amnistía, cuando en el pacto que se ha celebrado entre Junts per Catalunya y el gobierno se dice que va a haber comisiones parlamentarias de investigación respecto de los jueces, porque los jueces siguen lo que se llama el lawfare. El lawfare en Estados Unidos hay una versión, que no es una versión neomarxista, que es la que dice que el lawfare es la guerra híbrida. El lawfare significa alcanzar objetivos militares, es una guerra híbrida, no es una guerra caliente, alcanzar objetivos militares que no es necesario alcanzar con una guerra caliente, porque se pueden alcanzar perfectamente por otros mecanismos que no son mecanismos bélicos. Por ejemplo, si se fleta un barco desde algunos países para potenciar la actividad terrorista, una fórmula de evitar la llegada de ese barco a manos de los terroristas es bombardear el barco. Otra fórmula, que sería la fórmula del lawfare, es impedir que las compañías de seguros aseguren ese tipo de barcos y entonces impedir que salga el barco y los terroristas no pueden disponer de esas armas. Ese sería el lawfare, diríamos, democrático, o el que se estudia en las universidades norteamericanas. Pero hay otro tipo de lawfare, que es el que se sigue en España, que es el lawfare que dice que los jueces utilizan, yo ya estoy jubilado, pero utilizan la justicia como un arma de guerra, y entonces se ataca a determinadas formaciones, que generalmente son las formaciones que utilizan ese término, no las formaciones, en este caso las formaciones independentistas, no aplicando el Estado de Derecho, sino siguiendo, diríamos, una especie de guerra híbrida. Eso es sarcástico, es miserable,
cuando se responde a la pregunta que me has formulado, porque el ejemplo de la justicia española en esos años de plomo ha sido un ejemplo radicalmente contrario, ha sido un ejemplo impecable, de funcionamiento impecable del Estado de Derecho. Muchas gracias. Pues seguimos y ahora la pregunta se la voy a hacer a Benito Galvez, ¿no? Siguiendo con el asunto, ¿no? Y con este tema de la transición y el Poder Judicial, ¿cómo piensas tú que evolucionó el sistema judicial durante la transición, ¿no? Y si se perfiló algo en lo que fueron los famosos pactos de la Moncloa en relación con la justicia, y si puedes indicarnos qué cambios legales como institucionales permitieron pues crear este nuevo poder judicial con estas cuestiones, aunque ya lo has adelantado antes en esta nueva situación política. Gracias, Rafael. Gracias. Bueno, hemos conformado los tres miembros de la mesa en que la transición como tal no tuvo una especial incidencia en los jueces ni en los jueces en la transición, salvo aquellos personajes, entre comillas, que por una u otra o varias razones tuvieron interés singular y especial en protagonizar. Bien, los hitos legales, a partir de la fecha en que se proclama la Constitución del 78, y ya dejamos atrás todo el urdimbre preconstitucional, la legislación relevante a partir de la Constitución que proclamaba la unidad jurisdiccional y la función jurisdiccional ejercida por jueces libres, independientes, tal y sometidos al imperio de la ley, todo aquello que ya sabemos que viene de 1812. Lo inmediato fue que, retrasándose a partir de la Ley para la Reforma Política del 76, el proceso constituyente, entre otras razones por esa política de consenso a la que anteriormente aludí, en la que estaba inmerso el gobierno de UCD, presidido por don Adolfo Suárez. Y además porque propició la elaboración de una constitución a gusto de la izquierda, artículo por artículo. Por tanto, era una discusión permanente, una fuerza permanente y un retraso. No como es lo normal, que se hubiera podido hacer a través de comisión y después, etcétera, etcétera. Como se dilataba y el tiempo urgía, entonces hubo que negociar los famosos pactos de la Moncloa del 77. Fueron varios, y entre ellos se aludía a derechos a la reunión, censura, manifestación, situaciones políticas, derechos de expresión. Lo que a nosotros nos interesa se refirió básicamente en lo que fue la alusión a la justicia militar, algo a la ley de enjuiciamiento criminal y algo al Código Penal. En cuanto al Código Penal, pues aquello de despenalizar ciertas conductas, el adulterio, el amancebamiento, facilitar, por ejemplo, despenalizar el uso de anticonceptivos y su venta, mínimas cosas. En el ámbito procesal, bueno, los abogados de oficio, los abogados de asistencia letrada y algún otro relativo a la facultad del juez que le concedía el artículo 530 y algo de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero en el ámbito militar sí aducía que había, coloquialmente, que había que retocar, reformar la jurisdicción militar porque era la protagonista, la que llevaba el peso de toda aquella legislación especial que ya dejaba de ser y que tenía que transformarse en otra. Bueno, pues esos pactos de la justicia, esos pactos ahí, por ejemplo, citaron el tema de el recurso de casación, se introdujo el recurso de casación en la justicia militar, reformas en el aspecto del tramitar de sumarios, se creó lo que no existía, que eran los juzgados de instrucción togados, los juzgados togados y poco más, declaraciones programáticas y poco más.
todo había que dejarlo a una legislación posterior. Y así fue. La primera legislación posterior que tuvo su importancia fue la reforma de la justicia militar. Y la segunda, no fue la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que era la que teóricamente debía primar, por cuanto que era la organizativa donde se estructuraba el nuevo Poder Judicial. No. Lo que urgía era el gobierno de los jueces. La estructura, organización, sistema y método de los tribunales y demás, eso no urgía. Urgía el gobierno. De ahí la ley del 80 del Consejo General del Poder Judicial. Esas dos son las reformas fundamentales que siguieron a los pactos de la Moncloa después de la Constitución del 78. En cuanto a la reforma de la justicia militar, no fue un código, fue una legislación amplia que modificó nada más y nada menos que 106 artículos del Código Penal Militar del 45, que venía a su vez de 1890 y otra legislación intermedia, pero modificándolo así, el Código Penal Militar, con una reconducción a lo castrense, como bien decía mi compañero, pues realmente poco más se hizo. No fue fundamental, porque también se aparcó y hubo que advenir una legislación posterior, la reforma del Código Penal, el Código Penal Militar, podríamos decir, de la democracia, de 1985, y la LOCON, la Ley de Organización, Funcionamiento y tal de la Justicia Militar. Ahí sí, ya, digamos, se introdujo, se metió, como vulgarmente podríamos decir, se metió mano profunda en la justicia militar. Se creó la Sala Quinta del Tribunal Supremo, se creó el Tribunal Central, los tribunales territoriales, los juzgados togados, la Fiscalía de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Se modificó, por tanto, la estructura de la justicia militar. Pero eso ya fue en un momento posterior. Fue nada más y nada menos que en el 85 y en el 87. ¿Y cuál fue el otro elemento al que he aludido antes, al que se dirigió la atención del gobierno de transición? La ley orgánica. Dije, no interesaba todavía. O al menos no hubo tiempo. O estaban enfrascados en otras cosas teóricamente más importantes. La ley orgánica del Poder Judicial, que no es otra cosa que la ley del gobierno de los jueces. No tiene otra finalidad, ni otro objeto, ni otro contenido. Y ahí se debatió con cierta rapidez esta ley. Hubo enmiendas y muchas cuestiones que debatir, pero finalmente lo interesante en esta ley del 80 es que, creado el órgano de gobierno, se estableció una pauta determinada para su constitución. Y la pauta fue que 20 miembros, 12 elegidos entre jueces de todas las categorías, jueces, magistrados y Tribunal Supremo, y 8, 4 senados, 4 congresos elegidos por cámaras, entre juristas de reconocida competencia o de prestigio. Es competencia, es competencia. Bien, así la ley quedaba que esos 12 jueces de todas las categorías eran elegidos, artículo 12, por el resto de la carrera judicial en activo. Y así estuvo actuando la carrera judicial, gobernada por un consejo no autónomo, como dije antes, sometido a la tutorización del Ejecutivo, pero como órgano de gobierno para la designación de cargos discrecionales, magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de audiencias territoriales, entonces presidentes de audiencias provinciales, es decir, la cúpula de la carrera judicial elegida discrecionalmente por ese órgano. Y así quedó la situación en la transición.
Hubo de advenir en el 82 la mayoría de 202 votos del PSOE para que inmediatamente el PSOE sí pusiera manos a la obra en conformar una ley orgánica del Poder Judicial, estructurar a la carrera judicial de otra forma y de otra manera, y sobre todo bajo la premisa de que los jueces anteriores, es decir, anteriores a esa fecha, no solamente es que fueran conservadores, sino que eran unos fachosos, unos fascistas, así lo decían, y además antidemocráticos. Esa era, pues con ese pretexto o con ese rótulo, había que reformar la carrera judicial completa. Y se pusieron manos a la obra. Una de las cuestiones que plantearon fue la reforma de la elección del Consejo. Los 8 quedaron como estaban, pero los 12 ya los designaba el Parlamento entre jueces. Luego todo quedaba en el Parlamento, la designación como está hoy día, porque no ha habido posterior reforma. Y aquella que se pudo hacer en el 2015, aquella en que el ministro de Justicia, señor Gallardón, dijo antes en el proceso electoral, hay que acabar con el obsceno espectáculo, son palabras literales, de que los políticos elijan a los jueces que le van a juzgar, ha seguido así. Bien, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que integraba ya la ley del Consejo General del Poder Judicial, afectó a que la elección de los 20 más su presidente eran elegidos por el Parlamento, es decir, por la misma mano, Ejecutivo, Parlamento, Parlamento Ejecutivo, y el Poder Judicial quedaba, como decía aquel diputado del 45, casi en una irrisión. Bien, a esto hay que añadir que la ley orgánica del Poder Judicial, me extiendo porque esa es la transición de la justicia. Lo anterior no era casi nada. La ley orgánica del Poder Judicial del 85 conllevó no solamente la reforma de la elección, sino la creación de los tribunales superiores de justicia, con una sala de lo civil y penal, con un magistrado elegido por el Parlamento autonómico, directamente, sin mayor oposición ni mayor argumentario que elección libre del Parlamento. La sala que va a juzgar a los aforados de las autonomías. Ahí hay un miembro elegido por el Parlamento. Los tribunales superiores de justicia. Por supuesto, desaparecieron las audiencias territoriales. Se integró en la carrera judicial toda la denominada justicia municipal, jueces comarcales y municipales. Se integró abriendo el escalafón e incrustándolo. Se rebajó la edad de jubilación a los 65 años. Se rebajaron los periodos de aptitud de 20 a 15 años. 20 años para ser miembro del Tribunal Supremo, 15 años. Se rebajaron las posibilidades. Se trataba, en definitiva, podría enumerar algún otro efecto de la Ley Orgánica del 85, se trataba, en definitiva, de, entre comillas, democratizar a la carrera judicial y sacar de ella aquellos jueces literalmente expresados como fascistas y antidemócratas, no ya solo conservadores. El programa 2000 del Partido Socialista del año 87 refería cuestiones de esta índole. Pero es que cuando ya tenemos este panorama, la carrera judicial, que en el año 75 la integraban en menos de 2.700 jueces y magistrados, sufrió como consecuencia de esta depuración por razón de edad, nada más y nada menos que del Tribunal Supremo, la cuarta parte salieron de inmediato. Pero es que además, con la rebaja, con la integración de la carrera de la justicia municipal y la implantación del tercer y cuarto turno de juristas de reconocida competencia designados fuera de la oposición, entraron en la carrera judicial 430 en un escalafón, como dije antes, de no más de 2.000. Se rebajó también, y esto fue un efecto, la
dificultad, entre comillas, de las oposiciones. Se quitaron los ejercicios orales porque se decía que estresaba al opositor. La capacidad verbal no tenía por qué ser un atributo del juez. El juez escribe, no habla. Por tanto, con que escriba es suficiente. Si no sabe expresarse, no importa. Y los ejercicios los redujeron sustancialmente. Aquellos 535 temas se quedaron en 2 ejercicios escritos de 320, 350 temas. Esta fue la auténtica legislación que modificó la estructura y, por así decir, la línea intelectiva del miembro judicial después de pasar por esta legislación. Y así ha venido sucediendo. Por tanto, entre los jueces anteriores al 85 y los jueces posteriores al 85, no hay ningún antagonismo, como no lo hubo entonces, pero sí ha habido un cambio de perfil del juez técnico. Sometido a una oposición rigurosa, se ha pasado a una situación que la propia extracción, la propia idealización, ideologización del juez ha cambiado su perfil. Porque hoy día, y como no estamos aún dentro de la transición, según dije antes, porque no hemos terminado, estamos en periodo revisorio, hoy día el juez se le tiene que educar, enseñar y mostrar en determinado tipo de ideologías. Y hay cursos y cursos organizados de distinto nivel, de distinto grado. Hay algunos de súper extremo grado de especialización y de sensibilidad ideológica para determinadas actividades judiciales. Bueno, pues estamos ante un juez que era técnico y apolítico, a un juez que, por razón del ambiente, no es que sea político, pero sí se predica de él, algunos no lo serán, la ideologización. Yo no he dicho todos, he dicho que algunos lo serán y otros no, pero la prédica es de ideologización. Y ahora yo ya concluyo, y aquí estamos para emitir opiniones. Claro, un juez técnico es un juez que es previsible en sus resoluciones con arreglo a la legalidad. Un juez que ya no tiene ya por norte el carácter técnico de sometimiento absoluto a la legalidad, porque, y abro paréntesis, si ya introdujéramos, que no lo vamos a hacer, porque afortunadamente no prosperó, la justicia alternativa, el derecho alternativo traído de Italia, aquel de la discrecionalidad, temporalidad y vamos a resolver según las circunstancias, aquello era el paradigma de justicia democrática. Eso no se ha llegado, seguimos sometidos a la legalidad, pero con una cierta ideologización. Y yo decía, y con ello termino, un juez técnico es un juez cuya emotividad, digamos, está sometida y controlada por la propia legalidad. Un juez ideologizado, en su intelecto y en sus emociones, realmente no voy a afirmar nada que no sea el respeto al juez y a su legalidad, pero sí que posibilita esas circunstancias algunos efectos que escapen o pueden producir escapes o filtraciones fuera de la estricta legalidad y que, como dijo alguien en una expresión coloquial, pero que a mí me resulta simpática y por eso la repito y la traigo y con ello termino. No sabemos, antes sí sabíamos, que siempre que ocurría igual, debería suceder lo mismo. Ahora, siempre que ocurre igual, no necesariamente tiene que suceder lo mismo. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Respuesta muy inteligente en este sentido. Pero bueno, vamos a seguir reflexionando, yo creo que sobre el mismo tema, ¿no? Sí. Vamos a ser insistentes en el tema en este sentido, ¿no? Y ahora pretendía no tanto el tema de la transición como una reflexión un poco
de estos 46 años de vida constitucional en este sentido, ¿no? Y sobre todo vamos a tratar la forma de gobierno de los jueces, ¿no? Que ya lo ha comentado aquí Benito, ¿no? En este sentido, y la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, cuál es la situación que hay ahora y cómo es la opinión que se puede tener de esa ley del año 80 en relación con la ley del 85 y los cambios que ha habido, ¿no? Y sobre todo el tema de esa independencia que teóricamente se predica como principio fundamental del Poder Judicial y que una de las misiones básicas que tiene el Consejo General es garantizar algo que los jueces, como bien ha dicho también Benito y Jorge, predican su independencia, que es lo que quieren, es decir, que sean independientes en ese ejercicio técnico, sobre todo ahora, y sobre todo el tema de la ideologización, que tenemos el tema de todo transido por una ideología que todos podemos poner el apellido, ¿no? En este sentido, ¿no? Gracias, Rafael. Pues como futbolísticamente hablando, Benito me lo ha puesto votando, porque la verdad es que ¿qué reflexión se puede hacer a 46 años de vista? Pues eso me gustaría a mí contestar y saber, porque la verdad es que todavía el modelo de gobierno judicial diseñado en la Constitución, todavía, pasados 46 años, todavía no sabe qué quiere ser de mayor. Y es un problema que estamos padeciendo en primera persona los que trabajamos ahora en el Consejo. La verdad que es una época ilusionante, aunque parezca mentira desde fuera que no lo es, pero que hay que aguantar vulgarmente se dice el chaparrón. La ley del 80, la verdad es que se creó, o sea, históricamente la ley del 80 no planteó mayores problemas. La prontitud de crear la ley del 80, la única prisa que tenían era que había que nombrar a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que querían que se implantó el 12 de julio de 1980, porque la Constitución diseñaba que 2 de los magistrados del Tribunal Constitucional tenían que nombrarlos el Consejo. Funcionó una ley de orgánica del Consejo, que no del Poder Judicial, de 50 y tantos artículos, que funcionó, elección directa de los jueces de los 12 vocales de procedencia judicial, con un presidente Federico Carlos Seider Robles, y funcionó muy bien. Como ha dicho Benito, en el 82 se produce un cambio político significativo y empieza esta categorización que a todos los jueces nos molesta muchísimo, a mí me molesta muchísimo, que nos traten de un colectivo incluido bajo lo que se ha debido llamar la fachosfera, porque eso desconoce radicalmente y de manera interesada cómo son los 5.000. He visto la estadística esta mañana, somos 5.698 jueces en España. Nos faltan 2 para 5.700. Y para que el dato fundamentalmente esté tan completo, que piensan que hay una asociación mayoritaria a la cual pertenecemos todos los jueces, pues en los jueces asociados representan actualmente el 55% de la carrera. El 45% de la carrera no está asociada. Es decir, esto de que todos los jueces respondemos a un esquema ideológico, esto es ofensivo. Ofensivo radicalmente. A mí, particularmente, me molesta, porque como dice Benito, todos los que nos hemos enfrentado a hacer sentencias, desde luego, todos tenemos nuestra ideología, pero desde luego esta emotividad, ideologización, yo no, desde luego, la desconocía por completo. Es que ya es una cosa que venía de fábrica y que no te lo planteas. El problema viene en el 85, que cambia porque la Constitución, el artículo 122.3, ahí donde está el problema, que habla de que de los 12 vocales de procedencia judicial se eligen entre jueces, no por jueces. Y claro, y ahí la Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial interpretó que cabía que estos 12 jueces de procedencia, 12 vocales de procedencia judicial fueran elegidos 6 por el Senado y 6 por el Congreso, de manera que los 20 en su totalidad fueron elegidos por una mayoría de 3/5, los 8 juristas y los 12 de procedencia judicial. Ingenuamente, esta ley evidentemente es impugnable del Tribunal Constitucional, y una de las sentencias más famosas del Tribunal Constitucional son 2, la 46 y la 108 del año 86, es una sentencia ingenua. Yo, desde mi punto de vista, porque es el Tribunal Constitucional ingenia, porque es una sentencia interpretativa que el Tribunal Constitucional dice, bueno, no nos gusta esta fórmula del 85. Parece ser que la del 80 era un poquito mejor. Pero la del 85 vamos a darla por buena, vamos a darla por constitucional, siempre y cuando el Poder Judicial, el Consejo, se mantenga ajeno a las inferencias políticas de la partidocracia y que no se reproduzca en su seno la componente política de las cámaras. Claro.
Eso pues está muy bien, eso, hombre, sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero la realidad ha sido tozuda y la realidad ha dejado esta sentencia del Tribunal Constitucional pues absolutamente vacía de contenido. Por eso, ¿cuál es el modelo al que podemos aspirar? Como decía Benito, ha habido dos oportunidades en las que el Partido Popular ha tenido dos votaciones de mayoría absoluta y que abogaban por que se volviera al modelo anterior del año 80 y no lo han hecho. Es decir, hay una cierta pues, injerencia política por intervenir en un órgano de gobierno que tiene que preservar la independencia judicial. Sobre todo llama la atención esta, digamos, un poco intencionalidad y esta obsesión un poco de los grupos políticos en los nombramientos. Los nombramientos es lo que cala y lo que se vende en la opinión pública diciendo que, bueno, que todo el Consejo está politizado y, por ende, que los jueces en general estamos politizados. Con lo cual se llega a unos niveles de extensión del argumento totalmente irreales. Lo claro está es que algo tenemos que hacer y desde luego se apela por todos los que trabajamos en el Poder Judicial, en los consejos, a que los grupos políticos se pongan de acuerdo de una vez. Acabo de leer hace 2 horas que el Partido Popular parece que va a romper las negociaciones de Europa. Eso me llega a un desasosiego horrible, porque no os dais cuenta del problema con el que nos encontramos. No solo por la deslegitimización del órgano, del Consejo, sino por un problema de índole mayor. Es que tenemos una ley orgánica, la 421, que ha tenido un efecto, yo no sabría cómo Carlos Lerner lo llevaba devastador, para mí es calamitoso, porque no os podéis imaginar el roto, entre comillas, que está haciendo a la Administración de Justicia. Imaginaros, yo se lo digo a cualquier persona, imaginaros una empresa que tuviera 130 miembros directivos, una multinacional, 130 directivos, y de los cuales hubiera 95 vacantes, o de los 95 vacantes, 60 en funciones. Esa estructura empresarial estaría hundida. Pues eso es lo que nos pasa, digamos, entre el Consejo de Administración del Poder Judicial en España. El Tribunal Supremo tiene actualmente 25 vacantes, 25 vacantes de 79, más el presidente. Pero es que tenemos, sumadas a otras, que tenemos actualmente 95 vacantes judiciales en cubrir. El 80% de las audiencias provinciales o vacantes o en funciones. Y si unimos a la jurisdicción militar, cuyos nombramientos son todos discrecionales, que son 25, el número que tenemos actualmente de vacantes a elegir por el próximo Consejo es de 120. Yo no sé si voy a continuar en el próximo Consejo, porque la verdad es que es un reto mayúsculo. Porque el próximo Consejo, que debería dedicarse a arreglar, a desfacer los entuertos provocados por 5 años de paralización, se va a dedicar en exclusiva, porque es que no vamos a tener más energías, a efectuar 120 nombramientos, que no son nombramientos fáciles, son nombramientos que están sujetos, aunque se trate de vender que los nombramientos del Poder Judicial, aquello parece un reparto de cromos y que está sujeto a tú por aquí, tú por allá, yo elijo a este, yo elijo a otro. Habrá habido, pero desde luego está sujeto a unos requisitos y a una baremación y a una rigurosidad en la elección muy exigente. Y eso no hay manera de gestionar 120 nombres. Con lo cual, creo que desfacer el entuerto de estos 5 años va a costar. El próximo Consejo que se renueve se va a dedicar en exclusiva a desfacer el entuerto del Consejo actual y no va a abordar necesarias reformas que tiene que abordar el Poder Judicial dentro de sus competencias. Es importantísimo, como ha apuntado Benito, que el Consejo, y eso lo abogamos mucho desde el Ministerio de Justicia, tenga autonomía presupuestaria, no solo como órgano constitucional, sino que gestione la materia presupuestaria de la carrera judicial. Eso es esencial. Un país que desde luego, que tiene desde luego calidad democrática, estaremos todos, que no alcanza la nuestra, como Marruecos, nos sorprendió la visita de una nación marroquí, acababan de conseguir que el órgano de gobierno de los jueces marroquí gestionara el presupuesto de la carrera judicial. Eso para nosotros es esencial para que el Consejo pudiera, porque eso podemos organizar la justicia de una manera mucho más eficaz. Nos vamos a encontrar con retos tremendos. Como ha dicho, que entraron entre 400 jueces y tal. Nos vamos a encontrar con que más de 1.200 jueces se van a jubilar en 10 años. Una desertización de la carrera judicial. El sistema actual de organización judicial en España no se sostiene. Viene del siglo XIX, desde los partidos judiciales
Y eso ya no se sostiene con las nuevas tecnologías. Tenemos que abogar hacia unos tribunales de instancia con todas sus modulaciones. Tenemos que superar esta atomización de jueces estándar. Es decir, creo que el tema al que nos vamos a enfrentar es muy serio y que tenemos que abordar de manera ya definitiva, qué modelo de Consejo General queremos de autogobierno para la carrera judicial. Porque si no, vamos a tener un gravísimo problema en cuanto a la organización judicial y sobre todo de lo que vengo a decir, que se está instalando en la sociedad una cierta deslegitimación del Poder Judicial que es gravísimo, porque los jueces, como bien dicho todo el mundo, somos la última trinchera de los ciudadanos. Y no se dan cuenta que el Estado de Derecho, que parece ser que parece que puede importar solo una casta, es esencial en toda la democracia. Yo solo diré una cosa. Yo conozco amigos que se dedican al mundo de la empresa y la gente no se da cuenta de que hay un principio esencial para que haya inversiones en España. Y es y en cualquier país del mundo, que es el apartado de seguridad jurídica. Eso es esencial. Y ahora mismo, ese apartado de seguridad jurídica en España no estamos bien catalogados, no estamos bien calificados, y eso está incidiendo en nuestra marca España. Y a mí eso también me preocupa. No quería enrollarme más con este tema porque podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero a lo mejor es el momento de que Sí, pueda haber. Efectivamente, realmente tengo que agradecerles a todos vosotros estas magníficas intervenciones. Ha sido realmente motivador, a mí me ha impresionado, sinceramente he aprendido muchísimo, espero que ustedes también